Yo
Chicos, buenos días. ¿Me confirman el audio? Buenos días, profesor. Escucha bien, ¿no? El audio, chicos, por favor. Entonces vamos a iniciar la clase correspondiente a la semana 2, sección 2. Vamos a continuar con el contenido de esta semana. En este caso vamos a resolver ecuaciones diferenciales homogéneas, pero con coeficientes constantes. Y vamos a ver los tres casos que ya se han dado en la teoría. ¿De acuerdo? Esa es la última parte que falta para completar toda la semana. Y dentro de los logros que se van a desarrollar, tenemos ya se ha desarrollado, prácticamente ya se ha desarrollado el primer logro de la semana. Se alcanzó. Ya solamente completar, cumplir con el logro, el último logro, ¿no? Aplicar convenientemente para resolver una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes, pero reconociendo el caso aplicado, porque vamos a ver tres casos. No, el primer caso es cuando las raíces de la ecuación característica son reales y diferentes. El segundo caso es cuando tienen multiplicidad. Y el tercer caso es cuando hay complejidad. ¿Se observa lo que estoy compartiendo, por favor? Lo que estoy compartiendo que es observar. Sí, profesor. Sí, profesor. Vale. Hemos hecho ya ecuaciones diferenciales exactas, resultados detallado, son los ejercicios. Estamos acá y hemos explicado cada uno de los casos, ¿no? Ahora vamos a desarrollar ejemplos, ¿ya? Tenemos acá. La aplicación que estoy compartiendo para poder escribir la pizarra, ¿se observa, chicos, o no? Sí, profesor. Entonces, de acuerdo a los casos que se han estudiado, el día miércoles vamos a desarrollar la parte A. Ya, y en la parte A tenemos lo siguiente. Esta es una ecuación diferencial, lineal, homogénea y de coeficientes constantes, puesto que los coeficientes de las derivadas LU son números, ¿ya? Entonces, para resolver la parte A, yo lo llevo primero a característica.
sería R al cubo más R al cuadrado menos 2 igual a 0. Así me quedaría, igual a 0. ¿De acuerdo? Mándalo al polinomio cuadrático. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las raíces de esa ecuación? Porque es una ecuación de raíz. ¿Cuáles son las raíces? Para resolver esta ecuación, que es una ecuación cúbica, necesito de la ayuda de quién. Hay que factorizarla. Entonces necesito de la ayuda de Ruffini. Coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 0 y coeficiente menos 2. Estoy factorizando mediante el método Ruffini. Aquí debe ser 0. Y aquí en esta esquina, ¿qué número iría? A ver, en esta esquina, ¿qué número iría? Estoy factorizando mediante Ruffini. ¿Qué dice, chicos? ¿Qué número colocamos? Debe ser 0 al final. Voy a colocarle 1. Porque debe ser divisores del independiente. Baja el 1. 1. Sumas 2. Multiplicas 2. Sumas 2. Multiplicas 2. Y te queda 0. ¿Qué tal? Ahí está. Entonces, cuando basta que ya obtengas 3 términos acá, ya no se compliquen en seguir factorizando por Ruffini, porque ya es cuadrática. Entonces me quedaría acá R menos 1, porque acá es más, acá es menos, acá va a quedar R a la 0, R a la 1 y R al cuadrado, 1 por R cuadrado, más 2R más 2, igual a 0. Ahí está. Entonces, igualo cada factor a 0 y me quedaría que R vale 1, primer factor. R vale 1 igualando ese término a 0, ¿ya? Y la otra parte, vamos a igualarlo a 0, R cuadrado, más 2R, más 2, lo igualamos a 0. Y esa parte de ahí no se puede factorizar. Entonces, acá es más 2R. Si no se puede factorizar, entonces hay que usar la cuadrática. Recuerden que en la fórmula cuadrática, ya, cuando yo tengo acá un a x al cuadrado más un bx más un c igual a 0, ¿cómo se calcula el valor de x? Menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula cuadrática, ¿no? En este caso, esta de acá se me complica factorizar esto de aquí, no se puede. Entonces, si yo quiero encontrar los valores de R, así sean complejos, hay que usar la fórmula cuadrática. Entonces, si yo uso la fórmula cuadrática, ¿cuántos? En la parte del R cuadrado, más 2R, más 2. ¿Cuánto sería? Ahí, usamos la fórmula cuadrática. Sería R, va a ser igual a menos B, más menos raíz cuadrada, B al cuadrado, menos 4 por el A que es 1 y por el C que es 2. Sobre 2 por A que es 1.
Entonces el R me quedaría acá igual a menos 2 más menos raíz cuadrada, me quedaría acá menos 8 menos 4, ¿no? ¿Cierto? Así me quedaría. El doble de 2. Entonces me quedaría que el R va a ser igual a mitad acá, menos 1 más menos la raíz cuadrada de 4, es 2i, porque es complejo, y me quedaría solamente i, ¿no? Entonces tenemos tres raíces. Tenemos R que me ha salido 1, tenemos la raíz R que me salió menos 1 más i, y tenemos la raíz R que me ha salido menos 1 menos i. Tres raíces. De esas tres raíces, tenemos el sistema fundamental de soluciones. ¿Cuál va a ser mi sistema fundamental de soluciones? ¿Cuál sería mi sistema fundamental de soluciones? Primero comenzamos con la primera raíz real, sería e a la 1 por x. Luego usamos la otra raíz compleja, pero con signo positivo en la parte imaginaria, y quedaría e a la menos 1 por x por el coseno de x. 1 por x, ¿no? Es el coeficiente de la parte imaginaria. Y la otra parte de acá sería e a la menos 1 por x. Y como la parte negativa sería por el seno de 1 por x. Sistema fundamental de soluciones. Entonces, el sistema fundamental ya genera la solución general. Y la solución general sería I va a ser igual es 1 por E a la X nada más, más C sub 2 por E a la menos X, o seno de X, más C sub 3 por E a la menos X, y por el seno de X. Y esa es mi solución. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Preguntas? Preguntas, chicos, preguntas. Profesor, disculpe, al principio utilizamos el método de Ruffini, pero a ver ejercicio se tendrá que usar, ¿siempre será así con método de Ruffini o habrá otros? Cuando el polinomio que tú quieres factorizar es de grado mayor o igual que 3, se recomienda Ruffini, porque sí hay otros, pero en los otros tendría que agrupar, sumar y restar para generar un factor común y eso te va a complicar. Se te recomienda cuando ya hay polinomio de grado mayor o igual que 3, usar Ruffini. ¿Ya? Ese es más sencillo. Sí, pues, ok, gracias. Muy bien, vamos al desarrollo de la parte B, entonces, tomen nota ahí. Me avisan para cambiar. El primer término es C1 por E a la menos X. No, la X. Porque es 1 por X. Parece a no sé qué, ¿no? Pero no. Porque es el de acá, pues. Desde aquí, 1 por X. A ver. ¿Cómo llegué al sistema fundamental de soluciones? Pregunta compañera Anita Elena. Lo que pasa es que combinando en lo siguiente, ¿no? Recuerden que cuando ¿qué dice la teoría, señorita? Por ejemplo, si tú resuelves tu ecuación auxiliar,
y te salen raíces R1, supongamos que me salga 2, 3 ya, 3. Pero son reales y diferentes, estamos en el caso 1. Entonces, el sistema fundamental de soluciones, ¿qué dice la teoría? Que va a ser igual E a la R1 por X, 1, E a la R2 por X, y E a la R3 por X. Y este tipo de funciones son linealmente independientes. Por eso es que como me salió acá una raíz real, entonces para el sistema de soluciones sería E a la 1 por X. ¿Ya? En el caso 2, sale cuando la raíz R1 tiene multiplicidad, por ejemplo, supongamos 3, supongamos multiplicidad 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser tu sistema de soluciones? Va a ser E a la R1 por X, esta raíz real, el real por supuesto, ¿ya? Lo sería X por E a la R1 por X, y hasta ahí van 2, y lo sería X al cuadrado por E a la R1 por X. Ahí está. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo, pongamos, una raíz compleja que sale A más menos BI? Claro que la raíz compleja viene con su conjugada, o sea, salen dos juntas al toque, ¿no? Entonces, mi sistema fundamental de soluciones va a ser igual E a la parte real, que es A por X, y si considero el positivo va a ser el coseno de BX, y la otra sería E a la AX, si considero el negativo, seno de BX. Eso es lo que ha pasado acá, señorita. Esta parte real es estoy en el caso 1, ahí está. En el caso de acá ya estoy en el caso 2, perdón, en el caso 3, son complejos. Entonces el sistema fundamental va a ser E a la A por X, en este caso el A de menos 1, por X, por el coseno de 1 por X, porque es el B, y el B es el coeficiente del I. Y cuando es negativo ya sería con el seno. De ahí sale. Ya de los casos. Este es muy distinto al problema, ¿no? Este es recordarlo más. ¿Ya? ¿Quedó claro, señorita? Entonces, vamos a cambiar acá. ¿Puedo cambiar todavía? Aquí está copiando, voy a cambiar. Bien, entonces vamos a ver la parte B. La parte B. ¿Ya? Entonces, yo lo que les pido es que desarrollen la parte B. O sea, que empezar la parte B. ¿No? Por ejemplo, en la parte B, si yo lo llevo al polinomio característico o a la ecuación auxiliar también llamada, me quedaría como R a la cuarta menos 2R al cuadrado más 1 para 0. Desarrollen esa ecuación polinomial. ¿Cómo sería el desarrollo de esta ecuación polinomial? A ver, chicos.
Por ejemplo, si yo quiero factorizar ese polinomio que está ahí, ustedes observan que esta parte de acá yo lo puedo escribir así, ¿ve? ¿Sí o no? Al cuadrado, ¿cierto? Y esto genera así. Porque esto es diferencia de cuadrado está al cuadrado, entonces cada uno va al cuadrado. Eso quiere decir entonces que si yo igualo esto a 0, R vale 1, pero ¿de qué multiplicidad? 2. Y el otro va a ser R igual a menos 1, también de multiplicidad doble. Entonces, el sistema fundamental de soluciones sería, el primero sería E a la 1 por X. Tiene multiplicidad 2, acaba un X, E a la 1 por X. La otra sería E a la menos 1 por X. Tiene multiplicidad X por E a la menos 1 por X. Y ahí está el sistema fundamental. De tal manera que la solución sería Y va a ser igual C sub 1 por E a la X más C sub 2 por X por E a la X más C sub 3 por E a la menos X más C sub 4 por X y por E a la menos X. Ya está bien. Esa es la solución. Preguntas. Preguntas, chicos, de la sala. De Zoom. El Zoom. El Zoom. Poner, no hay duda. Poner, no tanto, muy bien, continuamos entonces con el desarrollo. Y ahora vamos a desarrollar. ¿Puedo cambiar todavía, chicos? Sí. Bien, cambiamos entonces. Cambiamos un momento, dice. Listo. Vamos acá. A ver, sobre este ejemplo de eso. Me dan ahí tres condiciones o dos, ¿no?
Tres condiciones me están dando. Y de 0 igual a 0, y prima de 0 es igual a 1, y 2 prima es igual a menos 7. ¿Por qué me dan esas tres condiciones? Vaya los tres constantes. Para hallar las tres constantes, pues muy bien. Listo. Entonces, comiencen a darle solución a esa ecuación diferencial. A ver, es una ecuación diferencial de orden 3 que va a generar tres constantes. Ya va a generar tres constantes para que ustedes la puedan calcular. Me quedaría acá r al cubo más 12r al cuadrado más 36r igual a 0, ¿verdad? Saco un r, me quedaría r cuadrado más 12r más 36 igual a 0. Sin embargo, este de acá es ¿quién? ¿Quién es el r cuadrado más 12r más 36? ¿Quién es? ¿Puedo decir que es r más 6 al cuadrado o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Correcto eso o no? Sí, profe. Entonces, cuando yo igualo a 0, me quedaría acá que r vale 0 y que r vale menos 6, pero este menos 6 tiene multiplicidad. Y la multiplicidad es 2 por la potencia. Sistema fundamental de soluciones sería entonces igual a decir e a la 0 por x, el e a la menos 6 por x, tiene multiplicidad x por e a la menos 6 por x. Está. Entonces la solución general sería C1, nada más, porque por e a la 0 por x es 1. Si no, colócalo acá, completamos acá mejor, para que quede ya simplificado el sistema fundamental. ¿Ya? Y acá 1, acá sería e a la menos 6 por x, y por acá me quedaría x por e a la menos 6 por x. Ahí está el sistema fundamental. Y la solución sería entonces i va a ser igual a C1, C2 por e a la menos 6x, más C3 por x y por e a la menos 6x. Esa es mi solución general. Entonces, de acuerdo a la solución general que tenemos, hay que encontrar las constantes. Ya, encontrar las constantes. Encontramos las constantes, entonces, Eso. reemplazando. Muy bien, reemplazando. La primera condición es que y de 0 es igual a 0. Entonces yo reemplazo el y por 0 aquí y quedaría C1 más, ¿qué tal? C2 porque el x vale 0. Recuerda que este de acá es 6, ¿no? Acá me he equivocado. 6 también. Aquí debe ser 6 menos 6. Y acá tenemos menos 6, ¿no? Entonces, aparte de ahí, vamos a colocar esto. Ya está. Así es, ya.
Entonces, cuando yo tengo que reemplazo ahí con la primera condición, entonces quedaría acá, reemplazando el x por 0, quedaría acá, C es 1, e a la 0 es 1, más C sub 2, más C sub 3, ¿no? Igual a 0, porque estoy que reemplazo el x por 0. Ah, no, se elimina esta parte de acá. Con eso se va. Ok, está el x abajo ya, se fue. Y me estaría quedando entonces igual a 0. Entonces, de acá podemos decir nosotros que el C sub 1 es igual a menos C sub 2, ¿no? Ahí está. La otra parte de la condición es que y' de 0 es igual a 1. Vamos a ver entonces la otra parte. Para usar esta condición de acá, para usar esta condición, ¿qué tenemos que hacer? A la solución que hemos tenido, ¿qué tenemos que hacer? Derivarla, ¿sí o no? Entonces, si yo la derivo, que es esta la solución, la derivo mi solución y me quedaría acá, derivada acá es 0, acá me quedaría menos 6 C sub 2 por E a la menos 6X, y acá lo derivo sería la derivada del producto, ¿no? Si yo derivo esta parte de acá, sería la derivada del producto. Quedaría entonces más C sub 3, y lo derivo un producto. Derivada del primero es 1 por el segundo. Quedaría así. Más el primero por la derivada del segundo, que es menos 6, por E a la menos 6X. Así quedaría. ¿Ya? De por. Entonces el y' va a ser igual a menos 6 C sub 2 por E a la menos 6X más C sub 3 por E a la menos 6X, y sería menos, porque más por menos es menos, C sub 3, 6 le ponemos 6, por esto, para ponerle el 6 adelante, ya, 6 C sub 3 por X y por E a la menos 6X. Así quedaría la derivada. ¿De acuerdo que la derivada queda así o no? Y chicos, ¿cuál es tu apellido? ¿Qué digamos? Moreno. ¿Ya? Bien, entonces, ya tengo ahí la derivada. Ahora hay que reemplazarle, pues hay que reemplazarle y por 0, ¿no? El x por 0. Entonces, si yo reemplazo, ya tenemos que el y de 0 es igual a 1. Y prima de 0. Ahí está. Entonces, si yo reemplazo, acá me quedaría e a la 0, quedaría 1. Me quedaría acá menos 6 C sub 2. Acá sería más C sub 3, porque e a la 0 es 1. Sin embargo, acá se va, ¿no? Porque el equivale a 0. Y esto me quedaría 1. Ahí tenemos otra ecuación entonces. Ya. Muy bien, entonces ya está. Ahora tenemos otra condición con la segunda derivada. Con la segunda derivada. La primera derivada es esta, ¿no? Ahora vamos a la segunda derivada. Voy a derivar acá, ¿me ayudan por favor? Y' va a ser igual. Este constante derivo acá, menos 6. Con este 6 sería 36. C sub 2 por E a la menos 6X. ¿Es correcto esa derivada, chicos? Acá esta derivada es esto, ¿es correcto o no? Y acá me quedaría, derivada sería menos 6C sub 3 por E a la menos 6X.
menos 6C sub 3. Y acá tendría que derivar un producto nuevamente. La derivada del primero, que es 1 por el segundo, ahí, más el primero por la derivada del segundo, que es menos 6 por e a la menos 6x. Ahí está. Dime. Acá me quedaría 36C sub 2 por e a la menos 6x menos 6C sub 3 por e a la menos 6x. Acá me quedaría menos 6C sub 3. Acá queda igual, ¿no? ¿Sí o no? Entonces acá lo voy a poner ya en la suma ya. ¿Cuál sería la suma aquí? Porque tengo menos 6C sub 3. Menos 6C sub 3. Y acá tengo menos 6C sub 3. Entonces sería menos 12, ¿no? Menos 12. Y acá me quedaría menos, con este menos hace más. 6 y acá 6 sería 36C sub 3. X por e a la menos 6x. Así me quedaría. Verifiquen la segunda derivada. ¿Es correcta la segunda derivada? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a derivar. No. Acá te derivo esto. Derivada de esto es menos 6e a la menos 6x. Con este menos 6 es 76 sub 2. Acá lo derivo es menos 6 sub 3 e a la menos 6x. Acá tengo el menos 6 sub 3 y derivo esto de acá, un producto. Y quedaría derivada del primero es 1 por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es menos 6e a la menos 6x. Acá tenemos 36 C sub 2 e a la menos 6x. Acá me quedaría menos 6 C sub 3 e a la menos 6x. Y menos 6 C sub 3 e a la menos 6x sería menos 12 C sub 3. Menos por menos es más. 6 por 6, 36 C sub 3 por el x y por el e a la menos 6x. ¿Ya? Ya está. Ahora vamos a reemplazar el y' de 0. De 0. Entonces acá me quedaría 36 C sub 2, ¿cierto? Menos 12 C sub 3, nada más, porque esto es de 0. Y esto es igual a ¿cuánto? A menos 7. Ahí está. Tengo una ecuación, tengo dos ecuaciones y tengo tres ecuaciones. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces sí puedo hallar las incógnitas. Tres. ¿Cómo sería? A ver, calculando esas incógnitas. ¿Qué tenemos acá? C1 es igual a C2, que lo podría usar ¿a dónde? No. Acá no podría usar esto, ¿no? Por ejemplo, en esta primera parte tenemos C3, acá tengo 12, acá tengo 6. Aquí podríamos multiplicarlo por 6, ¿no? ¿Sí o no? Porque si yo lo multiplico acá por 6, pero eso ya es un cálculo que ustedes lo pueden hacer con su calculadora, incluso. Ya, ustedes pueden hacerlo con su calculadora ahí, ese sistema. O también, la primera lo multiplico por 6. Quedaría menos 36. Menos 36. Por acá mejor. Vayan multiplicando. Multiplicamos por 6, ¿ya? Sería menos 36 C sub 2 más 6 C sub 3 igual a 6. O sea que a esta ecuación de acá la estoy multiplicando por 6. Nada más. Quedaría menos 36, 6 y 6, ¿cierto? Y voy a usar la otra ecuación que sería 36 C sub 2. 36 C sub 2 menos 12 C sub 3
igual a menos 7. Voy a usar eso. Lo sumo y ya al sumarlo se va esto. Y me quedaría solamente menos 6 es su 3. Y acá me quedaría menos 1. Entonces es su 3 sería un sexto. Ahí está. Si C su 3 vale un sexto, entonces ya podemos hallar C su 2. ¿Por qué? Porque de acá tenemos, de esta ecuación de acá tenemos que esto pasa para acá. ¿Cómo me quedaría? Oído más. Menos 6 C su 2. Menos 6 C su 2 más C su 3, que ya lo hallé. Es un sexto. Esto es igual a 1. Entonces me quedaría acá que menos 6 C su 2. Menos 6 C su 2 es igual a 1 menos un sexto. No pasa a restar. Menos 6 C su 2 me quedaría 6 5 sextos. Entonces C su 2 me quedaría menos 5 sobre 36. Ahí está, 5 sobre 36, ¿ya? Y por lo tanto puedo hallar C su 1, porque C su 1 es igual a menos C su 2, o sea, sería 5 sobre 36. Ahí está, tenemos a C su 1, tenemos a C su 2 y tenemos a C su 3. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la solución final? Mi solución final sería entonces reemplazar. Y va a ser igual C su 1 que vale 5 sobre 36. Ahí está. Más C su 2 que vale menos 5 sobre 36 por E a la menos 6X más C su 3 que vale un sexto X por E a la menos 6X. Y esa viene a ser tu solución final. ¿Ya? Preguntas. Chicos. Veamos.
Vamos al siguiente ejemplo. Podemos cambiar, chicos, a la sala Zoom. Confirme si podemos cambiar. Podemos cambiar, chicos, en el Zoom. Vamos a cambiarlo. A ver el ejemplo de el ejemplo de desarrollo, por favor. Profesor, si es cúbica significa que uno de los dos es multipliciados o tiene otra raíz. Pues, si es cúbico, quiere decir que la ecuación auxiliar es de grado 3. Pero aquí no vas a factorizar, va a tener tres términos. Un término, dos términos. Porque son dos raíces. No, pero yo te he dicho que la cuadra viene junto con menos. O sea, que le dan el más en una forma indirecta a esta medición.
Esa nueva. Vamos a ver. Bueno, chicos, para comparar con sus resultados. Ya. Elige dos raíces de una ecuación auxiliar cúbica con coeficientes reales son. O sea, me están diciendo que la ecuación auxiliar, o sea, el polinomio característico, es de grado 3. Y me están dando dos raíces. ¿No? Entonces, en conclusión, la ecuación diferencial que yo voy a modelar sería de orden 3, porque hay 3 raíces. Pero si tú observas acá, observas ahí, por ejemplo, una raíz es un medio. La otra raíz, ¿cuál es? Es 3 más i. Pero, ¿cuál sería la otra raíz? Porque deben ser 3 raíces. Y para yo encontrar la ecuación diferencial incluso, debo de conocer las 3 raíces, pero me dan 2. Pero, ¿cuál sería la tercera? Ustedes han dicho que siempre un número complejo viene pegado con su conjugada, no vienen por separado. Entonces la otra sería este de acá, ¿ven? 3 menos i. Ahí están las 3 raíces. 3 raíces. Entonces, con esas 3 raíces, ustedes van a modelar la ecuación algebraica primero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo modelo la ecuación algebraica si conocemos de raíces? Es como, por ejemplo, yo te dijera, tengo una ecuación cúbica cuya valores son x igual a 3, x igual a 2 y x igual a 1. ¿Cómo la modelas? La ecuación algebraica. Ah, ya. Sería x menos 3 por x menos 2 y por x menos 1 igual a 0. Ahí está mi ecuación algebraica y esta es una ecuación algebraica, pero de grado 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma tenemos que modelar ahí. Pues. Entonces, cuando yo voy a modelar la ecuación algebraica cuyas raíces son las que se mencionan ahí, sería la ecuación de esta forma. R menos un medio por R menos 3 más I por R menos 3 menos I igual a 0, porque si yo igualo cada uno a 0, me queda que R vale un medio, que R vale 3 más I y que R vale 3 menos I. Así me quedé. Entonces voy a operar. Ya. Voy a operar acá. Aquí tenemos, por ejemplo, R menos un medio. Y acá voy a operar. Ya. Aparentemente parece que fuera diferencia cuadrada, pero no es, ¿no? R por R. R cuadrado. Menos. Estoy multiplicando. La distributiva. El por él sería menos, entonces 3 menos I por R. Menos el por él, R por R, R cuadrado, R por todo eso sería menos 3 menos I por R. Ahora el por R sería menos 3 más I por R.
Y menos por menos sería más. Más 3 más i por 3 menos i. Ya, ahí está. Cerramos por acá. Vuelvo a repetir. R por R cuadrado. R por todo eso sería 3 menos i por R, con signo negativo adelante. Luego, este por este sería menos 3 más i por R. Y luego menos por menos es más 3 más i por 3 menos i. Así me quedé la ecuación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Hay una pregunta, chicos? Confirmen, chicos, conmigo. No me escuchan. Vamos a acomodar el audio, entonces. Sí, profesor. Profesor, una consulta. Dale. La primera raíz no es menos un medio. ¿Me dicen que menos un medio? Sí, Ah, ya, M1 bien. igual a menos un medio. Muy bien, entonces acá le ponemos menos y acá sería más, ¿ya? Muy bien, por observación, ahí está. ¿Alguna otra observación o alguna pregunta? No, profesor, todo claro hasta ahí. Muy bien, hay que multiplicar ahora. Acá me quedaría, por ejemplo, R más un medio. Hay que operar esto ya. R al cuadrado. Aquí quedaría menos 3R más IR. ¿Sí o no? Menos 3R menos IR. Así me quedaría. Ya operé él y ya operé él. Y acá me quedaría la famosa diferencia de cuadrados. 3 al cuadrado menos I al cuadrado. Así me quedaría. Igual a 0. Ahora me quedaría por acá R más un medio. Y por acá me quedaría R cuadrado. Si tú observas, se va el I, ¿no? Y me quedaría menos 6R más 9. El I cuadrado es menos 1, ¿sí o no? Por complejo. Con este menos este más 1. Así me quedaría. Entonces, igual a 0. Por lo tanto, me quedaría acá de la siguiente forma. R más un medio por R cuadrado menos 6R. R cuadrado menos 6R más 10. Así me quedaría la ecuación ya simplificando. Observa, no hay i ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sigamos, porque yo quiero generar la ecuación cúbica, ¿no? Entonces, nuevamente hay que aplicar la distributiva, pues. Por ejemplo, acá voy a aplicar la distributiva. El por E sería R al cubo. El por E sería menos 6R cuadrado. El por E sería más 10R. Más un medio de R cuadrado. Menos 3R. Más 5, ¿no? Igual a 0. Ahora vamos a ver lo que se puede manejar ahí. R al cubo menos 6R cuadrado sería menos 11, ¿no? Menos 11, ¿no? Menos 11 de acá, ya operando. Menos 11 medios, ¿no? 11 medios de R cuadrado más 7R más 5 igual a 0. Multiplico a todo por 2, me quedaría 2R al cubo menos 11R al cuadrado más 14R más 10, ¿no?
Y más 10 igual a 0. Y ya tengo la ecuación cúbica, mira. Entonces, si yo llevo esto a la ecuación diferencial, sería 2 por la tercera derivada de y con respecto a x, menos 11, segunda derivada de y con respecto a x, más 14 por la derivada de y con respecto a x, más 10y, igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación diferencial. Ya modelé la diferencial. Los chicos, cambiamos. ¿Vamos a cambiar, chicos? Sí, profesor. Vamos a continuar entonces ahora con la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿De qué trata la ecuación diferencial de Bernoulli? Es una ecuación que tiene cierta característica y no es lineal, pero que yo la puedo transformar a una ecuación diferencial lineal mediante un cambio de variable. Vuelvo a repetir. La ecuación diferencial de Bernoulli es una ecuación diferencial que no es lineal, pero sin embargo yo voy a hacer un cambio de variable adecuado para transformar esa ecuación de Bernoulli que tiene una cierta característica a una ecuación diferencial lineal y luego aplicarle el método de solución. ¿Ya? ¿Qué observan en la ecuación diferencial de Bernoulli? ¿Por qué digo que la ecuación diferencial de Bernoulli no es lineal? ¿Por qué? Porque una ecuación diferencial lineal de primer orden, los coeficientes deben depender de x, pero no de y.
Y aquí tengo la ecuación diferencial de Bernoulli de la siguiente forma, mira. La derivada de I con respecto a X más P de X por I, pero acá hay un I a la N por Q de X. Porque comúnmente cuando estudiamos nosotros la ecuación diferencial lineal de primer orden tenía esta característica, ¿no? Tenía la característica de la derivada de I con respecto a X más P de X por I igual a un Q de X. Y eso tenía fórmula. Pero en este caso, si yo la comparo con la ecuación diferencial de Bernoulli, ya acá no depende solamente de Qx, sino que aparece un Y a la N. N es cualquier número diferente de 0 y 1. Entonces, ya no es lineal. Y esa es la característica de la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se va a resolver la ecuación diferencial de Bernoulli? Esta es la ecuación diferencial de Bernoulli. Y esta ecuación diferencial de Bernoulli, mediante este cambio de variable, la transforma en una ecuación lineal. Pero que ya depende de la variable z y ya lineal. ¿Ah? Muchacho, ya te desayuno. A ver, ¿cuándo me servirá el desayuno a mí? A ver, por ahí chicos, un audio. Entonces, ¿cómo vamos a pasar una ecuación diferencial de Bernoulli a una ecuación diferencial lineal con ese cambio de variable? Pero el cambio de variable que tú observas ahí es esta acá. Z es igual a Y a la menos N más 1. Y el N es la potencia de Y que tengo acá. Si yo le hago el cambio de variable, entonces tendríamos que derivar aquí a ese Z con respecto a X. Y quedaría así, ¿ve? Derivada de Z con respecto a X. Estoy derivando a ambos lados. Va a quedar menos N más 1 a la Y a la menos N, porque se le resta 1, estoy derivando, por la derivada de Y con respecto a X. Así me quedaría. Ya estoy derivando. Entonces me quedaría acá que la derivada de Y con respecto a X, que multiplica Y a la menos N, va a quedar a la derivada de Z quedaría así, ¿ve? Quedaría 1 sobre 1 menos N por la derivada de Z con respecto a X. ¿Es correcto eso o no, chicos? Con ese cambio de variable. Me quedó así. ¿Ya? O sea que me ha quedado que Y a la menos N por la derivada de Y con respecto a X es 1 sobre 1 menos N por la derivada de Z con respecto a X. Entonces, ¿qué más voy a hacer acá? A ver. La ecuación diferencial de Bernoulli es la derivada de Y con respecto a X más Y por P de X igual a un Y a la N por Q de X. Esa es la ecuación diferencial de Bernoulli. Pregunta. Yo estoy demostrando ahí pasarla a una lineal. Si yo quiero que sea solamente Q de X en el lado derecho, ¿por cuánto lo multiplicamos a toda la ecuación? ¿Por cuánto lo multiplicamos a toda la ecuación para que me quede solamente Q de X en el lado derecho? ¿Ah? Tendríamos que multiplicarlo por Y a la menos N, ¿no? Me quedaría acá Y a la menos N derivada de Y con respecto a X más Y a la 1 menos N por P de X. Ahí, pues que multiplico por Y a la menos N y acá me quedaría Q de X. Así me quedaría.
Sin embargo, esto que está acá, lo tengo aquí, ¿ve? Y eso es 1 sobre 1 menos n, pero por la derivada de z con respecto a x. Más y a la 1 menos n lo tengo acá, ¿ve? Z. O sea, p de x por z igual a q de x. ¿Te das cuenta? Igual a q de x. Y eso ahí ya sería una ecuación diferencial lineal, ¿no? Esto ya es una ecuación diferencial lineal donde vas a aplicar la fórmula, pero hay que dejar esto con 1. Pero ya sería ya lineal ya. Que depende de que acá la variable dependiente sería el z y la independiente es el x. Ya está. Lo que pasa es que cuando tú lo vas a desarrollar, ese coeficiente debería ser 1. ¿Ya? Es por eso que dicen ustedes acá, chicos, que si ustedes logran identificar la ecuación diferencial de Bernoulli, usa este cambio de variable, pero ya no hagas todo eso, porque no te vas a demorar. De frente colocas esta parte de acá y esto se equivale a esto. Hay que reconocer cuánto vale n y sería 1 menos 1 sobre 1 menos n, dependiendo de este valor, z' más z por p de x, q de x. El p sigue siendo el mismo de acá y el q también. Y esto sería lineal y ahí le explican la fórmula. ¿Ya? ¿Preguntas? Por favor, preguntas. Profesor, entonces lineal es cuando está la variable dependiente y el grado 1. Claro, o sea, una ecuación diferencial lineal de esta forma, ¿no? Derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a q de x. O sea, una ecuación diferencial se llama lineal porque yo observo que mi variable dependiente es y la independiente es x. Acá el coeficiente del y debe depender de x y esto debe depender de x. Acá también encontrar. Este es un número, ¿no? Que lo puedo deformar como 1. Porque debe ser 1 para la solución. Podría multiplicar la derivada. ¿Cuál y? Aquí y. No, pues es que la clave es que para que sea lineal, este número que está acá o ese coeficiente debe ser que dependa de x. Esto debe depender de x y esto depende de x. Si ya no depende de x y ves que es de esta forma, ahí ya le explica la solución de la unidad. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver un ejemplo entonces. Bien, chicos, todavía sala Y si en el y fuera y cuadrado, seguiría siendo. o sea, en esta parte de acá, todavía no, pues, porque recuerda que la ecuación diferencial lineal es cuando las potencias deben ser 1 y la potencia del y también debe ser 1 para que sea lineal, ¿ya? Si acá fuera 2, ya no sería lineal ya. Si acá fuera y cuadrado, ya no. Si acá hubiera un y, tampoco, ¿no? Si fuera la segunda derivada sería de segundo orden. Sí, pero no habría fórmula directa. Porque la fórmula directa se haría siempre y cuando la ecuación diferencial sea de primer orden nada más. De segundo orden tendríamos que usar la transformada de Laplace para resolverlo. Voy a cambiar, chicos. Ahorita el siguiente ejemplo. Pregunta, ¿esa ecuación diferencial que tengo ahí será lineal? No, porque es y cuadrado. Ahí y cuadrado. No es lineal. Pero será la ecuación de Bernoulli. ¿Es la forma de la ecuación de Bernoulli? Sí, pero Claro. Tiene la forma.
Acá lo voy a juntar a una parte de acá, en el texto. Eso hay que recordar. O sea que una ecuación diferencial de Bernoulli la puedo pasar a una lineal, ¿ya? Pero que con respecto a otras letras. Por ejemplo, esta ecuación que tengo acá sí es de Bernoulli. ¿Sí o no? Sí es. ¿Cuánto vale el P? Menos 3x. Menos 3x. ¿Cuánto vale el Q? X. X. ¿Cuánto vale N? 2. Ok, 2, muy bien, 2. Excelente. Ahora, yo voy a hacer un cambio de variable adecuado para transformarla en lineal, ¿ya? Y tu cambio de variable va a ser z igual a y a la menos n más 1, o sea, a la menos 1, ¿cierto? Porque menos n vale menos 2, menos 2 más 1 menos 1. ¿Ya? Ahí está mi cambio de variable. ¿De acuerdo? Yo ya no voy a estar derivando porque de frente le dije que si ya reconoces que es ecuación diferencial de Bernoulli vas a hacer un cambio de variable, entonces esa se transforma en esta. 1 sobre 1 menos n, 1 menos n sería 1 menos 2, derivada de z con respecto a x, más p de x por z igual a q de x. Entonces me quedaría acá menos 1 por la derivada de z con respecto a x, más el p de x, que para mí es menos 3x, por z igual a q de x, que para mí es x. Ahí está. Entonces yo lo multiplico por menos y me quedaría la derivada de z con respecto a x más 3x por z es igual a menos x. Estoy que multiplico por menos. Y esto que está acá ya es una ecuación diferencial lineal. Porque recuerda que una ecuación diferencial lineal tiene la siguiente fórmula. Derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a q de x. ¿Cierto? Y la solución de una ecuación diferencial lineal sería y es igual a e a la menos integral de p de x diferencial de x integral de e a la integral de p de x diferencial de x por q de x diferencial de x más la constante. Entonces ya tengo, me he recordado ahí la forma de la ecuación diferencial lineal. Ya, sin embargo, si tú observas la ecuación que está encerrada en ese recuadro, es lineal. ¿Ya? Entonces, en esta parte de acá, en esta ecuación diferencial que tenemos aquí, ahí, vamos a darle solución, pero sería z ya, ¿no? Z es igual a e a la menos integral de 3x diferencial de x, que es p. Y acá quería integral de e a la integral de 3x diferencial de x por el q de x diferencial de x más la constante. Ahí está. Entonces yo integro y acá me quedaría z va a ser igual e a la menos 3x al cuadrado sobre 2
Acá me quedaría e a la 3x al cuadrado sobre 2. Y aquí en la integral, por acá hay un menos, y acá está el x diferencial de x más la constante. Ahora, ¿cómo integro esto? No es complicado. Quiero integrar esto. Entonces, hago lo siguiente. Z es igual. Acá me quedaría e a la menos 3x al cuadrado sobre 2. Que multiplica menos integral. Aquí quedaría e a la 3x al cuadrado sobre 2. Acá le coloco 2x diferencial de x más la constante. Pero para que no altere, porque estoy colocando un 2 arriba, coloco un 2 abajo. ¿Y para qué? Porque todo esto ya es conocido. Pues. Quedaría entonces acá, quedaría z va a ser igual a e a la menos 3x al cuadrado sobre 2, que multiplica menos 1/2. Y por acá tengo la integral de e a la 3x al cuadrado sobre 2. Y todo lo que está encerrado es la diferencial de x al cuadrado. Pero en esa diferencial de x cuadrado acá le voy a poner 3. Y acá lo divido entre 3. Acá le pongo un 2. Y acá le pongo un 2 arriba. Acá le coloco un 2. Entonces acá le coloco un 2 arriba multiplicando. Ahí está. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Sería acá que z va a ser igual e a la menos 3x al cuadrado sobre 2. Acá me quedaría menos 1/3 más porque el 2 se va. Y acá tendría la integral de a la u diferencial de u. Sigue siendo e a la u. Más la constante. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, si tú multiplicas acá, me quedaría que z, me quedaría acá que z va a ser igual a menos 1/3 más c por e a la menos 3x al cuadrado sobre 2. Pero mi solución no debe depender de z, sino de x y y. Pero z es igual a y a la menos 1. Y a la menos 1, vamos a colocarlo por acá mejor. Vamos por acá, ¿ya? Línea. Entonces, mira. Reemplazo quién es z. Z para mí es y a la menos 1 o 1 sobre y. 1 sobre y igual a menos 1/3. Da más c por e a la menos 3/2 de x al cuadrado.
Entonces, cuando yo elevo toda la menos 1, me quedaría que y va a ser igual a 1 sobre un tercio negativo más c por e a la menos 3 medios de x al cuadrado. Y ahí está la solución. Esa es la solución. ¿Se dan cuenta que le di solución a la ecuación diferencial de Bernoulli mediante un cambio de patrón? Entonces, preguntas para la sala Zoom. No, claro, profesor, se entiende, a lo azul se entiende todo bien. Que la PS1, ¿qué semana es? Para 4. Ah, 4, yo. Para estudiar. Vamos a ver la otra parte. Ya todavía, ¿alguien está copiando? Bien, cambiamos entonces. Vamos a ver con otra parte para modelar, vean. Ustedes van a decir si la ecuación diferencial es de Bernoulli. ¿Qué dice? En la forma de Bernoulli. ¿Qué dice? Que es ecuación de Bernoulli, bueno, tiene la característica de cuánto vale n si fuera de Bernoulli.
para poder acá. Recuerden que la ecuación diferencial de Bernoulli es la derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a un y a la n por q de x. Esa es la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Ya? Entonces la pregunta es, esa ecuación que está ahí, ¿será de Bernoulli? Se puede dividir entre y. Se puede dividir entre y, ¿sí o no? Se quedaría entonces, esta ecuación que tenemos acá me quedaría de la siguiente forma, entonces. Dividiendo todo entre y, derivada de y con respecto a x, más cotangente de x, igualito. Igual acá y quedaría y a la menos 1, ¿no? Ahí está. Entonces, sí es de Bernoulli. ¿Cuánto vale n? Menos 1, ¿no? No, acá sería menos 2, ¿no? Acá sería menos 2. Entonces, n vale menos 2. El p de x es cotangente de x. Y el q de x sería cosecante al cuadrado de x. Y el cambio que vas a hacer, ¿cuál sería tu cambio? ¿Recuerdas? El cambio era z es igual a ¿cuánto? ¿Ahí a la cuánto? A la 1 menos. Entonces mi z sería igual a decir y es igual a, porque n vale 3. ¿De acuerdo? ¿Ahí o no? Lo que tenemos acá, en materia. Ahí ven. ¿Recuerdas que z se colocaba como y elevado a n menos n más 1? Y luego esto se reduce a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial 1 menos n. O sea que esta parte de acá se reduce a la ecuación diferencial. 1 sobre 1 menos n z prima más p de x por z igual a q de x. ¿Sí o no? Entonces, pero n ya lo tengo, ya n vale, ¿cuánto vale n? Menos 2, ¿no? Quedaría acá un tercio. Derivada de z con respecto a x, más el p de x que lo conozco, que es la cotangente de x por z, igual a q de x, que es la cosecante cuadrada. La cosecante cuadrada, ¿ya? Entonces, para que tú le apliques la fórmula, lo multiplicas por 3, pues. Y quedaría más 3 cotangente de x por z. Y acá sería 3 cosecante al cuadrado de x. Y eso de acá ya viene a hacer una ecuación diferencial, que tu tarea va a ser resolverlo. Pero ¿cómo lo vas a resolver? Usando la fórmula. Z es igual a E a la menos integral de 3 cotangente de x, diferencial de x, todo esto que multiplica a la integral E, integral del cotangente de x, 3 acá, una 3 puede salir, diferencial de x, y por acá quedaría por 3 cosecante al cuadrado de x, diferencial de x, más la constante. Y ahí está. Eso era para un. ¿Es de acá? No, es de acá, es para la ecuación diferencial lineal de primer orden. Recuerda que cuando tenías acá la derivada de y con respecto a x, más el p de x por y igual a q de x. Entonces tu y aquí era igual a e a la menos integral de p de x diferencial de x, integral de e, integral de p de x diferencial de x por el q de x diferencial de x más la constante. La tarea acá es resolver eso. Eso tiene que resolver. ¿Ya?
¿Cuáles son las conclusiones de esta parte? A ver. Prácticamente con todo esto, chicos, mientras ustedes ven ahí, ya está gráfico, estaríamos terminando el contenido de toda la semana 2. Ya, de toda la semana 2. ¿Qué se ha hecho en toda la semana? Se ha resuelto ecuaciones diferenciales exactas, ecuación lineal de primer orden, el factor integrante para que una ecuación diferencial que no es exacta se haga exacta. Se ha aplicado el cambio de variable para ecuaciones diferenciales, con el método de Bernoulli. Se ha resuelto también ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes dependiendo del caso, porque estuvieron 3 casos. Y la combinación de ellos también. Es lo que se ha hecho en toda esta semana. O sea, prácticamente se ha terminado todo el contenido de la semana 1. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, de la sesión? ¿Alguna pregunta, chicos, ustedes? No hay preguntas. Pues nos quedamos ahí, chicos. Muchas gracias por la participación. Buen fin de semana con todos. Nos encontramos el día lunes. Cuídense mucho. Ya, cuídense. Chicos, cuídense. Adiós.